Bueno, seguimos con los tipos de corrosión. El siguiente tipo de corrosión es la corrosión por picaduras, lo que llaman pitting corrosion. Y es muy importante porque es el tipo de corrosión más habitual en las piezas de aluminio. Es como se corroe el aluminio de manera habitual. También otros metales, pero bueno, a nosotros el que más nos interesa es el aluminio, que es con el que construimos las estructuras. Entonces, bueno, el tipo más común de corrosión, las aleaciones de aluminio. En los magnesios también, pero ya sabemos que magnesio, salvo algún cárter de esto de transmisión de helicópteros, algún cárter de compresor y cuatro cosas más, magnesio tenemos poquito. Pero aluminio apunta para la aviación, recordad, las aleaciones de aluminio es el material más utilizado en peso de las aeronaves. En la historia de la aviación. Bueno, en el aluminio produce unos pequeños depósitos en forma de polvo blanco o gris que mancha la superficie afectada. Y son picaduras como puntitos de ese polvo más blanco, gris, que el aluminio tiene un brillo característico y esto le pierde ese lustre. O sea, tenemos unas zonas en donde se nota más apagado y no con un aspecto tan metálico. Cuando la superficie se limpia, se pueden observar los agujeritos que son las picaduras, porque la corrosión no está pegada a la pieza, no está muy bien pegada a la pieza, entonces podemos ver esos agujeritos. Esto aparece cuando tenemos una combinación de pequeños ánodos activos, ahora veremos originados por qué, rodeados de grandes cátodos que aceleran el proceso de corrosión. Vamos a ir viendo esto en este vídeo. Bueno, las picaduras aparecen como consecuencia de un fenómeno de aireación diferencial, que llamamos. Este nombre también hay que recordar, asociarlo. Picaduras, aireación diferencial. ¿En qué consiste? Bueno, lo que tenemos es lo que se llama también celda de concentración de oxígeno. O sea, la pitting corrosión deriva de un fenómeno de aireación diferencial que también llamamos celda de concentración de iones de oxígeno, si queremos, ¿no?, completarlo. ¿Qué es lo que me pasa? Yo tengo aquí una pequeña picadura que me ha podido aparecer pues de una pequeña muesca, se ha llevado un pequeño golpe de tal manera que me hace aquí una muesquecita. Va a empezar a aparecer corrosión en esa muesquecita. Al ir corroyéndose en un primer momento una muesca pequeñita, va apareciendo la corrosión. Recordemos que en ese proceso de corrosión el oxígeno del aire reacciona con la humedad para formar hidroxilos y reaccionar y tal cual. O sea, en el vértice de esa muesca pequeñita que teníamos en un principio, la cantidad de oxígeno va disminuyéndose porque va reaccionando con el metal. Pero, ¿qué es lo que pasa con la cantidad, con la concentración de oxígeno que tenemos aquí en el exterior, en la atmósfera? Pues que no varía su proporción, porque hay tanto oxígeno que aunque se vaya corroyendo por aquí o por aquí fuera, se va renovando de tal manera que la concentración de oxígeno en el exterior no varía. Pero en la grietecita que teníamos al principio, la mosquecita, justo en el vértice, sí que va disminuyéndose. Bueno, resulta que ese fenómeno, esa diferencia de concentraciones en los iones de oxígeno, me provoca una diferencia de potencial, de tal manera que la zona en donde hay baja concentración de oxígeno coge carácter anódico, mientras que la zona donde siga habiendo una alta concentración de oxígeno coge carácter catódico. Pues fíjate, tenemos que en la mosquecita, al interior, un ánodo y al exterior un cátodo. Pues ¿qué me va a pasar en el ánodo? Se va a ir corroyendo. Cuanto más avanza la corrosión, tanto mayor es la diferencia de concentraciones y por tanto, tanto mayor es la velocidad de corrosión. Y me va a pasar esto. Esas picaduras, en esas picaduras lo que tenemos es esto, es por este fenómeno de distinta concentración de iones de oxígeno. Por eso le llamamos de aireación diferencial y por eso le llamamos también celda de o pila de concentración de iones de oxígeno. Es muy importante esta diapositiva por ser el tipo principal de corrosión del aluminio, que relacionéis todos estos conceptos que aparecen y que sepáis que por este motivo, cuando tengo una muesca, la corrosión aparece como en el vértice de la muesca, en la parte interna, de tal manera que la corrosión va avanzando para adentro, para adentro, para adentro, dañándome la pieza. ¿Sí? Bueno,
Esta diferencia de concentraciones puede aparecer pues, por una muesca que os decía, pero también por la geometría de la pieza. Hay piezas que tienen geometrías intrincadas, de tal manera que tienen recovecos en donde el oxígeno no se renueva fácilmente, de tal manera que me favorece la aparición de esa pitting corrosion. Aleaciones, por ejemplo, aleaciones muy resistentes a la corrosión como el acero inoxidable, el aluminio, tienen a pesar de que tienen capacidad de pasivado, son bastante sensibles y propensas, dentro de lo que cabe, a sufrir este tipo de corrosión. El magnesio no ni se pasiva ni nada. El magnesio, todas las corrosiones le vienen mal al magnesio, ¿de acuerdo? Pero acero inoxidable y aluminio, que tienen una buena resistencia a la corrosión porque se pasivan, no son inmunes a este tipo de corrosión. O sea, este tipo de estas picaduras es como si fueran escarbando, ¿no? Como si fuéramos ahí con el dedito escarbando, escarbando, escarbando y van haciendo como unos pequeños agujerillos. ¿Sí? Bien. Otro tipo de celda de concentración de iones es la celda de concentración de iones metálicos. Esto me va a pasar, por ejemplo, en dos chapas solapadas. Esto de aquí, a ver si entendéis la figura, esto de aquí que está en blanco es una chapa, una pieza. Y esto de aquí que está en blanco es otra chapa. Y están unidas entre sí. Y esto es, pues, la unión de ambas. Están firmemente pegadas, no es que tengamos aquí un hueco, pero representa que, oye, que esta pieza la hemos unido a esta y las hemos remachado, por ejemplo. Hemos puesto un remache aquí y las hemos unido. Aquí ahora me pasa algo un poco distinto. Y es que la concentración de iones en este área, dos piezas de aluminio, aquí tengo una concentración elevadísima porque esta pieza, la de arriba y la pieza de abajo, están firmemente unidas, de tal manera que aquí la concentración de iones metálicos es elevada. Mientras que en la zona exterior, debido a la corrosión que aparece, la concentración de iones metálicos es ligeramente menor. Esa diferencia de concentraciones de iones entre la parte de la unión y la parte externa de las piezas provoca que la parte externa tenga carácter anódico y que la parte interna tenga carácter catódico. Así que, ¿qué es lo que me va a pasar? Los bordecitos de esas piezas que están unidas van a ir corroyéndose. Así que es otro tipo de corrosión bastante habitual. ¿Cómo podemos minimizar esto? Bueno, pues le ponemos aquí un cordón de sellante que me llene todo esto, de tal manera que evite el contacto de estas zonas anódicas con el electrolito. Y esto es una celda de corrosión de iones metálicos. Fijaros, la de iones de oxígeno se tiende a corroer lo interior. En iones metálicos se tiende a corroer lo exterior. No os liéis cuando os lo pregunten. Y bueno, aquí un poco la explicación. El electrolito es una solución que contiene agua e iones metálicos, entre otros elementos. En la parte interior de la junta, donde el electrolito está estancado, la concentración de iones metálicos es superior a la exterior. La zona exterior, con menor concentración de iones metálicos, tiene carácter anódico, por lo que se corroerá. Si esta zona, la exterior, la que actúa como ánodo, es pequeña en comparación con la de interior, el proceso de corrosión será muy rápido y dañino. O sea, si tenemos el solape entre dos piezas ocupa mucha superficie, me va a acelerar considerablemente el proceso de corrosión. Por eso no interesa que, por ejemplo, si vamos a solapar dos chapas, esa superficie de solape no sea muy grande. Primero, para no meter peso de más, pero además es que me va a favorecer este tipo de corrosión. Ya os digo que si aplicamos aisellante no vamos a tener problema porque me va a aislar esa zona del electrolito exterior, pero bueno, se pondrán unas solapas de un tamaño suficientemente grande para que la unión sea fuerte, pero suficientemente pequeño para que no me genere un par galvánico muy fuerte. Así que esto sobre estas pitting corrosion, estas picaduras. Os recuerdo, aireación diferencial, la corrosión está en el interior. Celda de iones metálicos, la corrosión me la provoca en el exterior. Bueno, y hasta aquí este vídeo. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente, que tenemos que seguir viendo más tipos de corrosión. Un saludo.